oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonar, resonar. ¡Ey! Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi Ok. Entonces, bueno, yo no sé cuántos de ustedes sabían, pero si nosotros vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10, y es un versículo que a mí me llama mucho la atención, porque él va a decir lo siguiente. Él dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduvísimos en ella. Entonces, una cosa que nosotros necesitamos entender es que Dios quiere utilizarte. O sea, Dios tiene una obra para tu vida, ¿va? Dios tiene una parte en que Él te quiere utilizar, pero la gran pregunta es, ¿el cuán dispuesto yo realmente estoy para poder ser un instrumento de Dios, para poder ser utilizado por Dios, ¿va? Y ahí es donde empiezan realmente los problemas, ¿va? Porque muchas personas realmente dicen que creen en Cristo, pero sus convicciones son probadas a partir del momento en que esta persona, en que esta persona realmente
eh, toma el reto de no solamente decir que ha tomado una decisión por Cristo, sino que empieza a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Ahí eso es realmente lo que nosotros buscamos, vivir una vida dentro de la voluntad de Dios. Y Dios empezó a construir una historia que empieza ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1, y esa historia está viniendo siendo contada a lo largo de los años hasta el momento en que Él venga por su iglesia. O sea, esta historia todavía no ha terminado. Nosotros recién estamos empezando la historia que Dios está construyendo a lo largo de todos los años. Entonces, nosotros lo que somos en eso, realmente somos una parte de la gran historia que Dios está construyendo. O sea, a lo largo de la historia, Dios ha utilizado muchas personas en diferentes maneras, en diferentes contextos, para cumplir un plan principal, que es que Él pueda ser glorificado. Y déjame decirte que realmente Dios, lo que Él está haciendo, a partir del momento que usted ha tomado una decisión de seguirlo a Él, de poner su vida en disposición a la voluntad de Él, lo que usted está haciendo realmente es empezar a construir una historia. Pero mi pregunta realmente es, ¿qué historia tu vida está construyendo? O sea, realmente evaluar tus decisiones, evaluar la dirección que tu vida está tomando y realmente pensar cuál es la historia que yo estoy construyendo en mi vida. Y bueno, a mí hay un libro de la Biblia que a mí me llama mucho la atención, que es el libro de Hebreos. El libro de Hebreos está dividido en dos partes, ¿va? Entonces, él va a decir del capítulo 1 al capítulo 6, él dice, porque la persona de Cristo es mayor que los profetas del Antiguo Testamento, y el capítulo 7 al 10, él va a decir por qué el sacerdocio de Cristo es mayor que el sacerdocio de los profetas del Antiguo Testamento, ¿va? Entonces, pensando en eso, realmente él va llegando a la conclusión del libro, prácticamente en el capítulo 11. El capítulo 11 es conocido como el capítulo de los héroes de la fe. Y realmente viene a concluir la idea central del libro de Hebreos, es que Cristo es mayor que, y él va a decir, Cristo es mayor que los profetas, Cristo es mayor que los sacrificios, Cristo, Él es el sumo sacerdote. Entonces, pensando en eso, el capítulo 11, Él empieza a decir qué cosas realmente Dios ha hecho por medio de personas que tomaron la disposición de ser parte en esa historia que él está construyendo. Hay un poeta y escritor, un filósofo ruso que se llama Liev Tolstoy. Eh, y él va a decir así, la fe es la fuerza de vida. Si el hombre vive, él cree, está mal escrito, perdona, él cree en algo. Si él no creyera que es necesario vivir para algo, él no viviría. Entonces, la fe es el motor que nos va a realmente llevar nuestra vida hacia adelante. O sea, la verdadera fe bíblica es una obediencia que deposita la confianza en la palabra de Dios sin medir consecuencias o circunstancias. O sea, yo creo que este libro tiene el motor que me va a poder llevar a vivir una vida diferente. Oswald Sanders, perdón, que es un autor también conocido, él va a decir, la fe permite el alma que creyera tratar el futuro como presente y el invisible como visible. O sea, realmente la fe es el motor que va llevando nuestra vida hasta el plan de poder cumplir la voluntad de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, yo me voy a pasar rápidamente a cada uno de los ejemplos que nosotros tenemos de personas que hicieron grandes cosas por medio de la fe, que son mencionadas ahí en el Hebreos capítulo 11, ¿va? Tenemos las lecciones del pasado.
nosotros tenemos a Abel. ¿Alguien que me puede leer el capítulo 4, por favor? Versículo 4, perdón, versículo 4 del capítulo 11. ¿Alguien me puede leer ahí, por favor, el versículo 4? No sé. Dice, por la fe ofreció a Dios más, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ok, entonces Abel, él tuvo realmente una fe que adoró a Dios, una fe que ofreció un sacrificio genuino, ¿va? Y ahí nosotros tenemos Enoc. Una otra persona, por favor, que me lea el versículo 5 y 6, perdón. Por la fe Enoc fue trasladado Uy. sin ver la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Y antes de ser trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Entonces miramos en Enoc una fe que vivencia a Dios, una fe que experimentó a Dios por medio de una relación tan intensa que fue mayor que cualquier otra cosa. Y ahí después nosotros tenemos el ejemplo de Noé. Alguien que lea el versículo 7, por favor. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, Noé tuvo una fe que trabajó. O sea, aún en medio a circunstancias completamente diferentes, circunstancias completamente sin control, él fue y tuvo la fe suficiente para construir un barco en un lugar a donde realmente no es que llovía lo suficiente para que él tuviese realmente la confianza de que el agua iba a venir, ¿va? Él tuvo la fe suficiente para eso, ¿va? Entonces, vemos el ejemplo de los patriarcas. A ver, alguien de acá, déjame ver, voy a decir los nombres ahora. A ver, Wendy Herrera, ¿puede leer, por favor? Wendy Herrera, el versículo 8 al 22, por favor. Wendy. Ok, vamos a otras personas entonces. Katie Álvarez. Uy, nada, alguien entonces. Del 8 al 22. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac,
y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces, estos son los patriarcas, aquellos que realmente fueron escogidos por Dios para empezar realmente la visión de Dios para la nación de Israel. Entonces, los patriarcas tuvieron una fe que esperaron el tiempo correcto, esperaron el tiempo que fue realmente separado por Dios. Y ahí ahora tenemos Moisés. ¿Alguien que me puede leer el versículo 23 al 29? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces Moisés tuvo una fe que generó conflictos primero en su corazón por el hecho de que él creció dentro del contexto egipcio, pero él realmente tuvo la idea de que no, yo no pertenezco a esta realidad. Yo pertenezco al pueblo escogido por Dios y Dios lo llevó realmente a poder no solo hacer una obra, sino que sacarlo realmente de Egipto y guiarlo hacia la tierra prometida. Vamos a ir a Josué y Rahab. ¿Alguien que puede leer el versículo 30 y 31? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces Josué y Rahab tuvieron una fe que les garantizó una victoria primero de parte de Josué conquistando Jericó y una fe de Rahab por la confianza en que Israel era el pueblo escogido por Dios y realmente le llevó a realmente ser parte de este pueblo por la fe que ella tenía en Dios. Y los otros héroes de la fe. ¿Alguien que puede leer el versículo 32 a 40? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitando filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido,
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, acá nosotros tenemos una lista inmensa de personas que realmente, por el hecho de haber puesto su fe en Cristo, realmente hicieron grandes cosas. Entonces, nosotros en el capítulo 11, nosotros tenemos las lecciones del pasado. Personas que realmente hicieron cosas que a los ojos humanos son imposibles, pero porque por haber puesto su fe en un Dios verdadero, por haber puesto su fe en Cristo, realmente hicieron grandes cosas. Y su testimonio está acá, y testimonio de personas que a lo largo de la historia han pagado el precio de ser cristianos y realmente han separado ante una nación que fue realmente una nación separada de Dios y decir, yo realmente amo a Cristo y quiero vivir una vida conforme su gloria. Entonces, las lecciones del pasado, podemos ver que fue una fe que confió y obedeció, independiente de las circunstancias. No miró el terrenal, sino que miraron el eterno. Entonces, al mirar realmente las lecciones del pasado, la idea es que usted realmente pueda evaluar tu vida y decir, bueno, ¿hacia dónde mis decisiones están llevando? ¿A dónde tengo mi fe puesta? Porque hay gente que tiene fe puesta en cualquier lugar, menos en Cristo. Hay gente que tiene fe, su fe puesta en un trabajo. Hay gente que tiene su fe puesta en relaciones. Hay gente que tiene su fe puesta en cosas materiales. Hay gente que tiene su fe puesta en una religión, porque realmente no es solamente el hecho de ir a la iglesia que te va a hacer salvo, sino que es el hecho de que realmente entienda quién sos en Cristo y lo que implica eso para tu vida. Y realmente pensar, mirando las lecciones del pasado, realmente cuál es el tipo de fe que nosotros tenemos. Pero bueno, ahora nosotros vamos a hablar de mi ejemplo en el presente. Vamos a ir al capítulo 12. Realmente ya terminando prácticamente el libro, en el capítulo 12, el versículo 1 al 3, ¿va? Él va a hablar así. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestros tan gran nube de testigos, despojémonos de todo el peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, acá realmente lo que la persona que escribió el libro de Hebreos, que no se sabe quién es, él cuando pone esta palabra, por tanto, lo que él está diciendo es, bueno, teniendo en cuenta todo lo que nosotros hemos hecho hasta este momento, eso es específicamente lo que él está diciendo. O sea, mirando los ejemplos del pasado, personas que realmente hicieron tantas cosas en que por medio de una fe que nosotros tenemos que hacer en el día de hoy. Entonces, a partir del capítulo 12, él va a hacer un énfasis en una carrera. Él va a utilizar un lenguaje deportivo y después de él terminar este lenguaje deportivo, él va a hacer un énfasis en nuestra ciudadanía celestial. Entonces, la idea de este versículo es que él realmente hace con que nosotros pensemos, bueno, hay otras personas que realmente lograron hacer grandes cosas en nombre de Dios. Ustedes también lo pueden hacerlo. O sea, realmente nosotros estamos en nuestra vida, en nuestra historia, delante de una carrera. Ahora la pregunta es, ¿cómo usted está corriendo su carrera cristiana? ¿Cómo tus decisiones te están llevando?
Y la primera cosa que nosotros entendemos es que después, como dice el versículo, después de mirar la nube de testigos que estemos delante de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La idea de despojar es realmente la idea de que yo tengo como una chumpa que está toda sucia, toda llena de barro, y yo lo saco esa chumpa para que yo ya no esté más sucio, para que yo esté limpio. Entonces la idea de despojar es la idea de sacar. Y es interesante que yo tengo un amigo allá en Brasil que en mi época de adolescente, él corría el triatlo, ¿va? Y él era un tipo que, bueno, él ahora vive en Australia haciendo carreras, ¿va? Un tipo que se despuntó mucho en el triatlo, y nosotros cuando éramos muchachos, nosotros le molestábamos mucho porque él cuando iba a ir a una carrera, él literal sacaba todo el pelo del cuerpo, todo, de todos los lados. Él iba literal, se depilaba por completo para hacer una carrera. Y nosotros, ahí como la gente de mi iglesia era muy fregona, nosotros le molestábamos mucho por eso, ¿va? Y un día estábamos con él y el nombre de él era Frankie, ¿va? Y nosotros decimos, pucha, Frank, decimos la verdad. Eh, sea, es necesario mismo que vos te saques todo el pelo de tu cuerpo. Y él decía, mira, cuando vos estás en una carrera, o sea, el pelo, él lo que él hace una fricción con el aire. Entonces, independiente de donde estoy, si yo estoy andando en bici, si yo estoy nadando, o si yo estoy corriendo, o sea, cualquier pelo que yo tenga, por más pequeño que parezca, esto en la carrera puede realmente hacer con que yo pierda 1 o 2 segundos. Y en una carrera, 1 o 2 segundos me hace de ir de primer lugar a último lugar. Entonces, me llamó mucho la atención en eso, ¿va? El hecho de pensar realmente en que, o sea, todo el peso del pecado es evaluar cuáles son las cosas en tu vida que realmente te están quizás sacando la velocidad de la carrera que usted está corriendo con Cristo, ¿va? Y una cosa que nosotros necesitamos entender es que una vez que nosotros realmente tomamos una decisión por Cristo, esta carrera ya empezó. Miramos todas las cosas del pasado y estos ejemplos del pasado tienen que animarlos a seguirnos adelante. Pero ¿cuál es el peso que hoy te está realmente afectando para que usted pueda correr bien? Y ahí quiero que, si usted esté apuntando ahí, que apunte. Pense cuáles son las cosas que realmente hoy te afectan de que puedas correr bien la carrera que tiene por delante. Algunas personas quizás puede ser la mala administración del tiempo, porque no tiene tiempo de lectura en la palabra de Dios, no tiene tiempo de oración, o realmente pasa 5 horas jugando Free Fire, pero pasa 2 minutos leyendo la Biblia, o pasa 10 horas mirando estados de Facebook, de Instagram, de Snapchat y de todas las redes sociales, pero en realidad en su mente dice, yo no tengo tiempo para poder leer la Biblia, yo no tengo tiempo para poder mandar un mensaje de ánimo a una persona, para poder orar por una persona. O sea, realmente una cosa que nosotros necesitamos entender es que en la carrera hay cosas que nos van a hacer con que nosotros no alcancemos la velocidad necesaria. Pero para que eso realmente sea pasado, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar qué cosas han tomado nuestro lugar y tomar decisiones en el presente. Entonces, él dice en el final del versículo 1, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la idea de paciencia es la idea realmente de saber esperar. Yo no sé cuál es el contexto de ustedes, cuál es la realidad de ustedes, pero realmente, o sea, lo que yo te animo es entender que
el momento que hoy usted está viviendo es porque realmente Dios tiene un plan para tu vida. Y por más que la situación que usted esté viviendo sea una situación catastrófica, ¿va? O un desastre, ¿va? O sea, Dios lo que quiere es que en la situación que usted esté, usted saque la mirada de los problemas, de las preocupaciones y de los pecados y empiece a hacer algo. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Lo que dice el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Y es interesante que hace un tiempo hicieron una entrevista con Usain Bolt, ¿va? Y la gente realmente le preguntaba cómo él podía hacer, cuál era el punto central de que él podía llegar a velocidades increíbles y cosas que, o sea, batiendo récord tras récord en las carreras. Y él decía, ¿sabes cuál es mi secreto? Uno, el preparo. Yo me preparo mucho para las carreras. Pero el segundo es que yo tengo mi mirada puesta en un lugar, en la llegada. Es ahí a donde yo tengo mi mirada puesta. Y yo sé que mientras más cerca de la llegada yo estoy, es a donde yo más tengo que correr. Y qué interesante, ¿va? O sea, la velocidad que nosotros vamos a avanzar en la carrera cristiana va a ser mucho más en cuanto yo tengo mis ojos puestos en Cristo de lo que realmente a donde tengo mis ojos puestos en otras cosas. Ahora bien, ¿qué es lo que está contaminando tu corazón? Tenemos ejemplo en el presente, tenemos personas que realmente han hecho grandes cosas en el nombre de Dios. Y yo realmente pienso mucho, quizás hasta mi propia vida. O sea, yo era un cipote, pero un relajo ya en Brasil, ¿va? Nadie me daba un peso, como dice la gente, ¿va? Pero realmente, o sea, cuando yo puse mi vida delante de Dios y dije, quiero correr esta carrera en serio, quiero prepararme, quiero estar dispuesto, quiero estar listo, quiero ir hacia adelante, Dios hizo una obra grande en mi vida y hoy yo estoy acá hablando por ustedes porque un día yo tomé la decisión de decir, yo quiero correr bien esta carrera. Y Dios te quiere utilizar. Yo no sé si lo va a utilizar de la misma manera que yo fui utilizado, pero Dios te quiere usar a donde vos estés. Quizás Dios quiere que usted esté ahí, o en Choluteca, o en San Lorenzo, quiere que usted ahí en este contexto, que usted pueda ser realmente un cristiano que vive la diferencia. O quizás lo que Dios quiere es que enviarte para otra parte del mundo, para que usted pueda alcanzar naciones diferentes. Yo sinceramente lo único que sé es que Dios te quiere utilizar. ¿Cómo? Solo vamos a descubrir a partir del momento que tomamos realmente la decisión de vivir una vida según su voluntad. Y pensando, nosotros vimos el ejemplo del pasado, el ejemplo del presente, y ahora tenemos la historia del futuro. O sea, ¿cuál es la historia que tu vida va a contar? O sea, yo sinceramente lo que te animo es que pienses hasta el día de hoy, o sea, ¿cuál es la historia que tu vida está contando? ¿Hacia dónde tus decisiones te están llevando? Y realmente quizás hoy puede ser un día en que usted tome una decisión de decir, quiero vivir de una manera diferente. Quiero ser un instrumento de Dios. Quiero que Dios me utilice para impactar las personas que tengo alrededor mío. Yo quiero ser parte de esta gran historia que está siendo contada en el nombre de Dios. Yo no sé ustedes, pero a mí lo que más me emociona es saber que aún con todos mis pecados, aún con todas mis fallas, Dios me quiere utilizar y yo puedo ser parte de su ministerio. Yo sé que si usted hace o no hace la voluntad de Dios, o sea, la voluntad de Él se va a cumplir. Eso es, la misma palabra nos da esta seguridad. Pero hay aquellos que realmente son parte de la historia contada por Dios. ¿Y ustedes? ¿Son qué? ¿Son los acomodados o realmente han tomado la decisión de decir, no, yo quiero ser diferente?
yo quiero vivir una vida diferente. Yo quiero ser un instrumento de Dios. Yo quiero que Dios me utilice de una manera en que ni yo mismo sé hacia dónde Cristo me puede llevar. Y para terminar, quiero terminar con 3 preguntas para que ustedes ahí pueden estar pensando. La primera es mirar hacia atrás y aprender con los errores, con los aciertos y con los errores del pasado. Y eso vale tanto para las personas que nosotros vimos como principalmente con tu propia vida o la vida de las personas que están hacia atrás. Mira hacia tu vida y realmente pensar qué cosas yo necesito cambiar. Yo creo que el evangelio es mucho más práctico de lo que nosotros a veces espiritualizamos cosas que la verdad son decisiones que nosotros mismos tenemos que tomar. O sea, realmente pensamos, Dios, por favor, ayúdame a poder leer más tu palabra. O sea, lo que Dios hizo para que vos puedas leer tu palabra, Él ya lo hizo, acá está. Él inspiró hombres para hacerlo. Ahora lo que vos tenés que hacer es, como dice las madres, ¿va? Dejar de ser un sinvergüenza y despertarte más temprano y empezarlo a leer. Decía, pucha, yo quería que Dios me utilizara de una forma más efectiva. O sea, empezar a amar la palabra de Dios y hacerla, llevarla hacia otras personas. Animar a las personas que tienen alrededor tuyo. O sea, el evangelio es práctico, es acción. Y si usted no está mirándose a la palabra de Dios, teniendo una actitud de buscarla, y eso no te está llevando a actitudes prácticas, estamos perdiendo tiempo, estamos corriendo la carrera equivocada. La segunda, Dios tiene un plan para mi vida. Soy parte de una increíble historia. O sea, a veces malos pensamientos del mundo te tiran diciendo, yo no sirvo para nada, yo soy un imprestable, o no sé qué otras cosas el mundo nos presiona a tener, realmente apagar el fuego de Dios de nuestro corazón, ¿no? Pero realmente yo te quiero decir algo, Dios tiene un plan para tu vida. O sea, y este plan no fue cualquier plan. O sea, Él estuvo dispuesto a morir en una cruz para que usted pudiese estar otra vez con Dios y cumplir este plan para la gloria de Él. Y la última, buscar el peso que me impide de correr la carrera cristiana. Entonces, pensarlo bien. ¿Cuáles son las cosas que hoy están trayendo fricción? Quizás para algunos, el peso del pecado que realmente tienen que tomar la decisión de sacarlo, quizás sea una mochila pesada. Quizás para algunos puede ser ahí un pelín mal posicionado. Pero independiente de cuál sea tu nivel de peso que te está impidiendo, delante de Dios estos dos pesos son iguales. O sea, en la vida cristiana existe agradar a Dios o desagradar a Dios. O usted agrada a Dios con tu vida o desagrada. No importa si usted contó ahí una mentirita ahí blanca, como dice la gente, o si usted realmente mató a una persona. Delante de Dios, estas dos acciones tienen el mismo peso porque es una definición, es el pecado. Delante de los hombres, obviamente, las dos cosas tienen consecuencias totalmente diferentes. Pero la naturaleza pecaminosa es lo que habita en nuestro corazón e impide que nosotros podamos realmente correr esta carrera. ¿Cuál va a ser la historia que vos vas a contar con tu vida? Y hasta este momento, la historia quizás no ha sido de las mejores. Qué bueno que tenemos un Dios que nos perdona y un Dios que realmente nos ayuda a recomenzar. Y que hoy, si usted no ha tenido una buena historia, después que ha confiado en Cristo, quizás hoy puede ser el día en que usted diga, ponga un punto final en sus malas actitudes y decir, hoy quiero
vivir diferente. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí.